Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas amaneció una manifestación en Palacio Municipal de Guasave, me dicen. Hay trabajadores sindicalizados tomando el Palacio, reclaman aumento de sueldo, recategorizaciones y otras prestaciones que se les deben desde mayo, nos informa nuestra compañera Ana Karen Rubio en Guasave. Saludo aquí en la mesa a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Bueno, pues, después de 14 años, de manera sorpresiva, el exgobernador Mario López Valdés llegó este sábado al Comité Directivo Estatal del PRI, después de 14 años que estuvo por ahí por última vez en diciembre, recuerdo yo, del 2009, en aquella reunión de delegados donde se definían los métodos. Consejo político. Consejo político para contender por la gubernatura. López Valdés, como ustedes saben, fue candidato del PAN y PRD, y en aquel entonces Movimiento Ciudadano, a la gubernatura que ganó en 2010. Maloba reveló que acudió al Comité Directivo Estatal de regreso por invitación de la diputada federal Paloma Sánchez, quien presentó su informe ante la militancia priista. Sin embargo, aseguró que no hay acuerdos aún con el tricolor para volver como militante. Ante los cuestionamientos de los periodistas, el exmandatario confirmó que ha decidido levantar la mano para buscar la senaduría de la República ante algunos ofrecimientos que recibió, aunque mencionó que le ha pedido al partido que lo sometan a una medición para saber si es apto para la contienda, ya que no es el mismo Maloba de hace 13 años. Sin embargo, dijo, ya estoy de acá, de este lado, y levanté la mano para competir. Mario López Valdés, por cierto, fue recibido con una banda sinaloense que tocaba afuera, Javier, Los Palillos Chinos. Comentó también a Paola Gárate su opinión al respecto y dijo, se le preguntó en el caso de Maloba, borrón y cuenta nueva, y dijo, en el caso de todas las personas que decían frenar la destrucción de Morena, tienen las puertas abiertas de nuestro partido. Javier Cabrera. O sea, que los une a una misma causa. Bueno, ya lo que se veía venir, se había comentado ya hace varias semanas, de que Mario López Valdés se le veía muy activo, y se le veía muy activo en varios partidos políticos. Se decía que estaba escuchando propuestas, y bueno, desde hace 2 semanas, pues prácticamente se daba por un hecho que Mario López Valdés Maloba iba a buscar ser candidato al Senado de la República por el frente opositor. Hoy ya abiertamente está asistiendo a las filas del PRI, pero no solamente estuvo él como expriista, estuvieron otros actores políticos que ya no están en el PRI o ya no estuvieron en el PRI, pero que del pasado tuvieron alianzas. Héctor Melesio Cuen también, pues hay que recordar que él fue candidato en ese mismo proceso de donde jugó por la gobernatura Mario López Valdés. Héctor Melesio Cuen jugó en contra del grupo opositor por la alcaldía, por la alcaldía de Culiacán, la cual lo conquistó a través del PRI y sus aliados. Bueno, estos dos actores políticos se han unido junto con otros, bueno, pues tratando de disputarle en las urnas la alcaldía, las senadurías y las diputaciones locales y federales a Morena. Bueno, sin duda es un factor. Hay muchas críticas, hay cuestionamientos sobre Mario López Valdés, pero bueno, en política todo se vale, y más cuando los une alguno de los proyectos políticos que tengan las fuerzas que están escuchando a estas propuestas. Y Mario López Valdés, veremos si efectivamente es candidato, porque habrá que decirlo, lo que se conoce es que el PRI lleva el número 1 para la forma del Senado de la República, y ya definió que va a ser mujer. Pues hay quienes los ven en fórmula, ¿no? Paloma Sánchez. En caso de que Mario López Valdés, sería entonces la propuesta de el PAN. Del PAN, pero ya en una segunda posición, y bueno, pues se ve bastante complicado que Mario López Valdés pudiera regresar en este tipo de fórmula al Senado. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, efectivamente, volvemos a ver cómo los sucesos en política en Sinaloa son como un bucle, o sea, se repiten y tienen como epicentro hasta ahorita las grandes explicaciones de lo que pasa en política,
nos la explica el 2010 y cómo las élites en ese momento se fueron a la contienda electoral para disputarse el poder. Entonces, esas élites, los vencidos, casi todos están ya en Morena o ya para abordar a Morena. Los que vencieron en el 2010, una parte está en Morena, la parte operativa, o sea, está en Morena, y la parte simbólica está queriendo volver al frente por el lado del PRI o del PAN. Entonces, en ese juego de élites y de desplazamientos, estamos viendo a los mismos. Por ejemplo, a ver, Mario López Valdés vuelve al PRI y el PRI, ¿qué hace? Lo que le toca, ponerle la banda con palillos chinos, pues. ¿Por qué? Porque lo necesita. O sea, hace 13 años lo sacaron, pues. Lo sacaron, ¿por qué? Porque ellos, al final del día, la política en Sinaloa, la política de las élites, entre élites, es esa política de carnicería, pues te destazan, si quedas con vida, al rato tú vuelves a destazar, y luego te van destazando, y luego ya te quedaste con vida, bueno, ahora destazas tú. Entonces, así es. Entonces, ¿qué pasa? López Valdés lo sacan, impulsan una candidatura, no gana la candidatura, y los vencidos se tienen que ir a México al gobierno de Enrique Peña Nieto años después, un año y medio después. Y aquí, ¿qué pasa? Lo mismo que todas las élites hacen. Se gestan gobiernos en donde esos gobiernos, esas élites, esa forma de gobernar como élite, muy, muy particularmente aquí en Sinaloa, es como las ceibas. Te dan sombra, pero no dejan crecer. Entonces, cuando hay figuras políticas que tratan de sobresalir, vas para abajo. O sea, espérate, aquí somos nosotros nomás. O sea, entonces estamos viendo casi las mismas figuras del 2010 ahorita en el 2023 para 24. Entonces, y lo decía Javier ahorita, o sea, Héctor Melesio Cuen sentado ahí en el PRI, o sea, él fue candidato a la alcaldía, y luego Maloba, y empiezas a ver, y Mario Zamora también, que fue candidato de AOME, y empiezas a ver la lista por el lado del frente, y algunos en los órganos decisores de Morena, y vemos cómo de un lado estaban unos y del otro lado estaban otros. Al final del día, Sinaloa siempre se ha definido por ser así, de élites. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, la presencia nuevamente en el PRI de Mario López Valdés, pues ya forma parte de la normalidad de toda esa mezcla que hemos visto desde hace tiempo en la partidocracia. Brincan de un lado, brincan al otro. Esto es acorde muchas veces a vive el rey, muere el rey. Veamos, por ejemplo, ayer cómo se incorporan con Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, pues nada más y nada menos que Alejandro Murat, recién el gobernador en Oaxaca del PRI. Un muchacho que pues siempre actuaba como rockstar ahí de la nueva generación de priistas, etcétera. Aspiró a ser dirigente nacional del PRI y pues como que algo le olieron, algo le detectaron, conectado allá con Palacio Nacional, y Alito dijo, no, es que para conexiones yo, para negociaciones yo, para transacciones yo. Mira, ahora resulta, no, fíjate que no, y va para afuera que le sobró jabón. Bueno, pues se incorpora ahora con Claudia Sheinbaum. ¿Qué se ve en el futuro de Murat? De ganar la señora Sheinbaum alguna posición en el gobierno federal o la clásica embajada que se le da a los gobernadores priistas que se portaron bien y donde, bueno, sus sucesores son de Morena. Igual llamó la atención que Javier Corral, un panista pues de toda la vida, es gobernador de Chihuahua, con maestría en la UADO, rebelde con el que tuvo bastantes confrontaciones al inicio el presidente López Obrador, pero al tiempo, cuando ya las aguas volvieron a su cauce, dijo López Obrador que a él le gustaba ese tipo de adversarios como Javier Corral, porque era frontal y no andaba con medias máscaras. Bueno, pues el egresado de la Universidad de Occidente en aquel tiempo y autónoma, Javier Corral, pues ayer también pasó a las filas de Claudia Sheinbaum. Y así estamos viendo. Entonces, que los palillos chinos, que Maloba,
haya regresado a las filas del PRI buscando alguna posición o simplemente tener activismo político, bueno, pues sí sorprende, impacta, pero pues no es nada nuevo bajo el sol. Lo estamos viendo en torno a toda la partidocracia. Y veamos, esta mañanera, el más fuerte defensor de lo que está ocurriendo en Nuevo León con Samuel García, pues fue el presidente de la República. Claro, el presidente aprovechó ese discurso que se hizo viral de Samuel, donde dice todo lo que le pedían los prianistas, pues para cederle su gobernador interino, en fin. Entonces, ¿qué más vamos a ver de esto? No sabemos. Empresarios que toda la vida estuvieron alineados con el PRI, cuando el PRI estuvo en el poder, y después se alinearon con el PAN, cuando el PAN estaba en el poder, pues hoy los vemos también muy alineados con Morena. Es decir, la mafia del poder, prianista, hoy está bien recibida porque son morenistas. Hay algunas muy contadas excepciones, pero en el libro aquel que publicó y mencionó nombres, el presidente López Obrador, en ese tiempo candidato presidencial de los de la mafia del poder, todos, absolutamente todos, la mayoría anda con él. Pues así están las cosas. Vive el rey, muere el rey. Y pues llama mucho la atención, pero ¿ves a Maloba buscando al Senado, Pancho? Si se anda metiendo y anda reapareciendo ahí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Él ya fue senador, él ya fue gobernador y bueno, no anda ahí nada más para ver si le aplauden o algo, que no, algo anda buscando. Vamos a ver si acepta. La vez que fue senador, hay que recordar lo que él iba en segunda fórmula con Francisco Labastida Ochoa. Era segundo fórmula. Pero eran otros tiempos, ¿no? Sí, que no había reformado la ley con la equidad de género. Era otra la vida. Era otra la vida, era otra la política. Entonces, vamos a ver qué le toca a Maloba, si le dan la segunda posición de la fórmula del Senado. ¿Por qué? Porque si van a mandar a Paloma, pues yo no sé, para empezar, qué porcentaje de los sinaloenses, tú los priistas, la conocen. Ese es el problema. Así es. Pues interesante, Javier, sobre todo la manera en que regresa. No hubo mayores problemas, no hubo una sola bulla, no hubo un solo grito, estuvo en primera fila. Por ahí tenemos la foto. Lo saludaron pues todos, me dicen que realmente pues mucha gente le pidió fotografía, como ahora se estila, la selfie. Y bueno, en primera fila, aunque no estaban juntos, pues estaba también el actual senador y ex candidato a gobernador Mario Zamora, con quien se sabe pues ha tenido más desencuentros que encuentros. Estaba pues Bernardino Antelo, que es un político muy cercano a él, también familiarmente, inclusive, que es ahorita secretario general del PAN, el propio Álvaro Ruelas, que es delegado nacional del partido, la dirigente Paola Gárate, la diputada federal, que pues es dirigente de la CNP, y los pasistas. Estaba Maloba a un lado de Gene René Bojorquez también. Y bueno, pues está muy interesante, sobre todo si realmente se une al frente, pues cuál sería el efecto en la candidatura al Senado frente a una fórmula muy probablemente de Enrique Insunza e Imelda Castro, pero sobre todo a mí me parecería muy interesante el efecto en Ahome, de la posibilidad de que Maloba sea candidato al Senado por el PRI-PAN-PRD, y el propio Gerardo Vargas pues sea candidato, que son unas personas pues cercanas históricamente, políticamente. Desconocemos el momento actual, pero que el propio Gerardo pues fuera por Morena, ¿no? Y no sabemos quién sería candidato a alcalde por el frente. Se menciona a Mingo Vázquez, pero no es una seguridad tampoco. Pero no me imagino en un evento a Mario Zamora, a Maloba, a Álvaro Ruelas, a Mingo Vázquez, bueno, él sí es cercano a él de toda la vida, y el efecto político, ¿no? También y criticando a la política de Morena. El efecto político, efectivamente. Sí, sin duda, pues esto también criticándole a Gerardo Vargas Landeros. Pero hay que recordar que el caso de Maloba, él andaba con una de las corcholatas. Él, pues, por la amistad que le une con Marcelo Ebrard, anduvo en el proceso interno, él y su grupo político, en un inicio. Después se dice que se dividió esta opinión sobre el grupo político porque Gerardo Vargas, pues, se fue también, pues, con Claudia. Y ahí hubo un cierto distanciamiento nada más en lo político. Hoy, bueno, pues puede haber una
confrontación de tipo político que esperemos no pase más allá, porque van por dos fuerzas políticas distintas. Y recordar, bueno, que cómo sale Mario López Valdés del PRI. En el proceso electoral del 2010, pues él era uno de los aspirantes a la candidatura a la gobernatura. Era senador de la República, había sido miembro del gabinete de Jesús Aguilar Padilla, y bueno, pues él lo único que le pedía al PRI, que hicieran un proceso abierto y que pues lo midieran a él junto con otros aspirantes, que en esos momentos otro de los más fuertes aspirantes era Jesús Vizcarra Calderón. Se dice que no aceptaron y Mario López Valdés no le quedó otra más que pues salirse del PRI y buscarse por otra vía la candidatura, que no fue un proceso fácil de que el PAN lo aceptara. Hay que recordar que en esos momentos el PRI estatal no aceptaba la candidatura de Mario López Valdés, y en esos momentos su dirigente estatal pues cerró las puertas atrancó las puertas del PAN para que no pasara. Sin embargo, fue el señor Solano. Vía Nacional, ¿no? Vía Nacional. Sí, no, Francisco Solano, pues no se dio cuenta que dejó abierta una pequeña ventana, y por esa ventana se pudo introducir al Partido Acción Nacional Mario López Valdés. Pero también, en esos momentos, el PAN también jugaba con la posibilidad de que Héctor Melesio Cuen fuera su candidato. Incluso hay una confrontación, porque pues se sentía Cuen que él iba a ser hasta cuando pues le deciden ya la decisión final de que iba a ser Mario López Valdés, pues Cuen se fue a la candidatura a la alcaldía de Culiacán. Hoy los vemos juntos, que en pasados han sido rivales, pues hoy los vemos juntos en un proyecto político. Así es. Cabe señalar que entonces pues no existía Morena todavía. Efectivamente. Surgió 2 años después. Bueno, sí, para el 2012, ¿no? Después del 2012, ¿no? Surgió Morena. Milton. Bueno, la parte de la mafia del poder la pudiéramos explicar muy bien con esa anécdota que nos ejemplifica siempre Francisco con el vendedor de quesos, que le llegaba con el gobernador y le llevaba los quesos. Entonces salió el gobernador y le dice: hey, ya no me han dado los quesos. No, los quesos siguen llegando a Palacio de Gobierno, hay a Casa de Gobierno, o sea, no te equivoques. Pues así como ese humilde vendedor de quesos, así los grandes empresarios, o sea, ellos no se equivocan, van al epicentro del poder y las componendas. ¿Por qué? Porque su función es acumular capital, crear riqueza, distribuirla a como los dejen y a como quieran, pero siempre con la sombra del poder. Si no, es muy difícil hacerlo en México. Pero bueno, por eso se alinean, vaya, al poder. Y luego en el PRI pues recibieron muy bien a Maloba. ¿Por qué? Porque los que lo sacaron ya no están ahí, están en Morena, incluso una parte también de su gabinete. Y el efecto Ahome, ¿cuál va a ser el efecto Ahome suponiendo, bajo lo que ustedes decían? O sea, Gerardo va a la reelección y Maloba va a la candidatura al Senado. ¿Cómo lo van a ver los ahumenses, que son el pueblo ahumense extraordinarios en sentido común? O sea, puede ser que les voten en el voto cruzado, o simple y sencillamente algo no les guste, pero pueden votar el voto cruzado e ir, bueno, está bien, pues vamos a votar cruzado, y eso le va a generar un problema a Morena. Porque Morena, ¿cuál ha sido el gran soporte de Morena? El símbolo de Andrés Manuel y todo eso, y su discurso, y que se vote de chorrera. Entonces, ¿no? Así es, que las élites, por esos desacuerdos que hay, unos se jalen para un lado y otros se jalen para otro, eso va a meter turbulencia. Entonces, quieras o no, el que una parte muy importante de un grupo político local vaya por Morena y el otro por otro lado, puede llamar, caray, o sea, y puede ser obviamente que voten Morena para alcalde y voten Senado por el Frente. Pero aquí habría que preguntarle al pueblo ahumense, sí, claro, por dónde se iría. Ellos final tendrán así país. Es como todo el país. Francisco, ¿tu punto de vista? Creo que al final de esta jornada de seleccionar candidatas y candidatos y candidates, tienen que agregarle uno todo eso, va a haber sorpresas de una manera u otra. Entonces, ya una vez que estén ensillados todas las yeguas, caballos, etcétera, pues ahí vamos a tener más carnita de dónde hacer el análisis, por así decirlo,
Y lo cierto es que pues ya tiene varias elecciones que los ciudadanos están daltónicos ya, o sea, hoy tú andabas en este color, en otro. Bueno, pues es el efecto del queso. Y fíjate, yo nunca me dediqué a la política, por lo que ustedes ya saben. No tengo ni estómago, ni hígado, y no tengo ni mecha. Lo voy a aceptar. No hay mecha corta. No hay mecha corta. ¿En serio? En serio. Pero, hombre. ¿Alguna duda? Pero, hombre. ¿Te ha tocado? No. Pero he convivido mucho con he tenido amigos en el poder, lo cual es muy difícil. Y fui, y me honra mucho haber sido un gran amigo del doctor Ernesto Echeverría, Aispuro, entre otros. Descansa. Y él, tengo entendido, tiene un familiar que traía quesos de allá de Chapotán, Durango, aquí arriba de Tamazula, que yo los sigo considerando los mejores quesos que he probado en toda mi vida. Alguna vez me llegó alguno a mí, pero claro. ya nunca más. No, muy ricos. Espérate. Ya nunca. Pero siguen llegando. Pues se le acabó el poder al Ernesto, se acabó el queso, y si no le llegaba al Ernesto, menos a mí, Menos a mí, si tú eras el que me dabas a mí. muere mi amigo, y pues Sí, menos. descansa. Y en el en el casi sexenio de Quirino, yo creo que al que insultaban de queso era Osvaldo López, al secretario de Obras Públicas. Salud. Bueno, le hice la lucha hasta comprado, no, nada de eso. Ahora me dedico con algunos amigos que se dedican a la minería. Si algún día pasan por Chapotán con la esposa del señor López, les encargo queso, a ver si así, pero, y te digo, ¿no? Nunca he tenido poder, nunca fui político, pero me duele mucho eso de la quesería. Un minuto, Javier, nos vamos. Bueno, en el caso de Mario López Valdés y otros actores políticos, bueno, las circunstancias son cambiantes, ¿no? Y bueno, todo el mundo conoce muy bien que Mario López Valdés sí andaba muy activo desde hace varios meses. Primero, cuando andaba con el grupo de Marcelo Ebrard, bueno, pues se decía que Mario López Valdés podía buscar, en esos momentos se pensaba que podía buscar la senaduría por parte de Morena en caso de que Marcelo Ebrard fuera el candidato presidencial. Sin embargo, pues bueno, pues el escenario político fue cambiante. Después se dijo que se le había visto muy cercano a Movimiento Ciudadano, y después comenzó a tener ya pláticas con el Partido Acción Nacional, con el PRI, y bueno, pues ya lo vimos hoy, donde dice que acepta una invitación de Paloma, que por cierto anda muy activa en Sinaloa, pues sin duda también desea ser aspirante al Senado de la República y quiere mantener, bueno, por lo menos difuminar o colocar su figura política en el escenario de Sinaloa, porque a pesar de que es sinaloense, la mayoría de su vida la ha desarrollado fuera de aquí, y bueno, es obvio que no tiene mucha presencia. Sí, ya tienen carteleras espectaculares ella y Erika Sánchez por todo Sinaloa, ¿eh? No, y también la Erika diputada Sánchez, Ana de Morena, Ana Ayala. por todo el estado está, que también quiere ser aspirante al Senado. Así es. Angelina Valenzuela, ex síndica procuradora, se registra por la alcaldía de Morena, también en Ahome, me dicen. Sí, vamos a saber hoy de muchos registros, porque hoy inicia esa convocatoria, pero por lo pronto me confirma Omar de la Rocha. Pues muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Sí, hoy es la temporada de registrarse del 4 al 6. Yo pensé que eso. De queso, no, Pancho, todavía no, espérate. Entonces, en función de eso, pues vamos a ver quién más se va a ir registrando, pero obviamente que el exgobernador López Valdés entre al juego de la senaduría, eso irrumpe el tablero. Sin duda. Milton, muchas gracias. Muchas gracias. Francisco. Pues se va a poner buena la tandariola, como dicen luego, ¿no? Entonces hay que esperar quiénes van a correr en el taste político. Pero les vuelvo a decir a la raza, a nuestros ciudadanos, aunque no tengan credencial de elector, viejita, prepárese si se topa con un candidato, candidate, la van a apapachar, la van a besar. Padre de familia. Abrazadero. Padre de familia con sus niños. Con sus niños, bechito al niño y todo eso. Que aquí hay un jumate que quiere algo así, échemelo para acá. El jumate, pues ya sabemos, ¿no? Y así. Mucha gente no sabe. Y viene la época de las promesas. Prometen y prometen, como se llama una canción, ¿no? Prometes y prometes. Y nada. Bueno. De la Daniela Romo. Bueno. ¿Por qué? Porque las posadas. De fondo hemos visto que la política ha cambiado. No, es el eterno e infinito gatopardismo de que aparentemente todo cambia para que todo siga igual o peor. Pero como dice Alfonso Milton Eduardo Lazo de la Vega,
y Espinosa. Y el rojo, ¿dónde lo dejas? El rojo es el bueno. Rojo. Uy, casi me aprieta. No, es que el rojo, no, mi mamá, después mi mamá me regaña a mí. No tengo ganas de platicar con tu mamá. Yo también, fíjate. Vamos haciendo Saludos la a mesa. saludos a más. Desde el mercado contemos. Desde el mercado, Estaría bueno. Así las cosas, y pues es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Muchas gracias, Francisco. Claro que sí, yo hoy cumpliría 94 años mi mamá Amelia. Y como ordené yo en su epitafio. Mamá Amelia, nanita por siempre, te amamos. Fuerte abrazo. Francisco, muchas gracias. Bueno, por acá nos mandan una foto de Angelina Valenzuela, que se registró y acompañada, por cierto, de el ex senador Yamuni, por cierto, que hace tiempo que no lo mirábamos ahí en política. Ahí anda en movimiento Joaquín Montaño Yamuni. Saludos. Me confirman a Karen Rubio, está pues esta manifestación en el Ayuntamiento de Guasave, nos envió algunas fotografías, muchos trabajadores aseguran que hay adeudos añejos por parte de la administración municipal, estaremos muy pendientes de ello, y acaban de enviar un tuit del gobernador Rubén Rocha Moya ante una nota que se ha hecho pues de carácter nacional como parte de su discurso durante el evento, y dice: a lo largo de mi trayectoria académica, política y en mi lucha como hombre de izquierda, he dejado testimonio fehaciente de mi respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías. Se ha pretendido cuestionar una vida de congruencia con estas causas al editar un video de mi postura. El humanismo que nos caracteriza en la 4T se erige sobre la libertad y la inclusión como baluartes indeclinables. Me reitero a favor de la diversidad y los derechos de todas y todos de vivir en el amor y la paz. Y esto era parte de lo que dijo el gobernador justamente durante ese discurso. Vamos a escucharlo. Muchas familias sienten que los castigó Dios porque le nació una hija o un hijo homosexual. No, su naturaleza. A esos quiéranlos y compréndanlos, porque no soy homofóbico. Les pido que no lo sean. No aborrezcan a las personas homosexuales. La diversidad es parte de nuestra humanidad. Muchas familias. Bueno, y era la segunda parte, ¿no?, del discurso que se estuvo reproduciendo y se ha retomado, hay que decirlo, a nivel nacional. Así lo precisa el gobernador Rubén Rocha Moya. Por cierto, nos despedimos, lo dejamos bien acompañado en Qué Vibra, el show del Mariconcho, y viene la semanera también en unos instantes a través de plataformas digitales. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo el equipo, que la pase de lo mejor.